Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy tendremos nuestra clase número 18, en la cual vamos a seguir trabajando con los polinomios de grado superior. Específicamente vamos a mirar los siguientes resultados. Vamos a mirar primero el teorema de los ceros complejos. Pasaremos a mirar la regla de signos de Descartes. Miraremos unos límites o unas cotas para los ceros reales de un polinomio y finalizaremos con el teorema de los ceros racionales. Sean nuevamente bienvenidos. Entonces iniciemos definiendo lo que es el teorema de los ceros complejos. Para un polinomio p de x de grado n, un polinomio que tenga la siguiente estructura: a su n, x a la n, más a su n menos 1, x a la n menos 1, más a su 1x, más a su 0, vamos a definir dos coeficientes que vamos a necesitar en el día de hoy. Vamos a definir el coeficiente principal del polinomio, es decir, el coeficiente de la variable de x de mayor grado. En este caso, este coeficiente principal, si el polinomio es de grado n, es porque su coeficiente, que vamos a llamar principal, es diferente de 0. Entonces vamos a tener el coeficiente principal y vamos a tener otro coeficiente a su 0, que va a ser el término constante de este polinomio, es decir, el coeficiente que está acompañado con la expresión x, pero con grado 0. Sería entonces el término constante. Por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 4, menos 5x a la 4 más 3x a la 2 menos 2, vamos a decir entonces que menos 5 es el coeficiente principal. Este sería el coeficiente principal y la constante, en este caso, sería el número real menos 2. Este sería la constante, o lo que nosotros llamamos el coeficiente constante. ¿Sí? Entonces, el que acompaña a la expresión de mayor grado es el que vamos a conocer como coeficiente principal, y este término va a ser entonces la constante. Esta definición de coeficiente principal y coeficiente constante la vamos a utilizar más adelante en algunas de las otras definiciones. Entonces vamos a mirar ahora lo que es el teorema de los ceros complejos. ¿Qué va a significar este teorema de los ceros complejos? Va a significar lo siguiente: si un polinomio p de x de grado mayor que 1, que tenga coeficientes reales, tiene ceros reales, tiene un cero complejo, entonces su conjugado también es un cero del polinomio. Es decir, si tenemos un polinomio de un grado mayor que 1, donde sus coeficientes son reales, y encontramos que uno de los ceros de ese polinomio es un número complejo, entonces el conjugado de este número complejo también será
0 de este polinomio. Es decir, si tenemos en un polinomio p de x, si tenemos para p de x, un polinomio que tenga coeficientes reales, hay que tener en cuenta esta definición, que los coeficientes sean reales. Si tenemos un polinomio p de x, donde el número complejo, coloquémoslo en forma general, a más bi es 0, es 0 del polinomio. Si a más bi es 0 del polinomio, entonces el conjugado de este número complejo, que sería a menos bi, también es 0. Esta sería entonces la definición del teorema de los ceros complejos. Si un número complejo es 0 de un polinomio que tiene coeficientes reales, entonces el conjugado de ese número complejo también tiene que ser 0 de este polinomio. Entonces esto nos va a ayudar mucho con la factorización, dado que si encontramos un cero complejo, pues inmediatamente vamos a tener el conjugado, pero siempre y cuando los coeficientes del polinomio sean números reales. Vamos a mirar una aplicación de este teorema de los ceros complejos. Vamos a hacer un ejemplo donde dejemos claro esta definición. Entonces, repito, el polinomio tiene que ser de coeficientes reales, y si encontramos un cero complejo, el conjugado también es un cero del polinomio. Entonces este sería un resultado, el cual vamos a mostrar en el siguiente ejemplo. Vamos a escribir un polinomio de grado 3 y que tenga coeficientes reales, donde este polinomio va a tener como ceros a x y a 2 menos y. Entonces, el polinomio que necesitamos, p de x, tiene como ceros a 2, también tiene como ceros a 2 menos y según el teorema anterior, el resultado que vimos anteriormente, dado que el polinomio que vamos a encontrar es de coeficientes reales, entonces el conjugado de este número complejo también sería un 0. En este caso, el conjugado sería entonces el número 2 más i. Este sería el conjugado de este número complejo y también sería un 0 del polinomio, al igual que el 2. Entonces aquí tenemos los tres ceros, el 2 menos i y el 2 más i. Serían entonces los ceros del polinomio que vamos a encontrar. Entonces ya tenemos los ceros, vamos a buscar los factores. Pero antes, un momento, veo que varios tienen problemas con el sonido. Intenten por favor recargar la página, o si no, pasen al live stream, porque desde acá nos escuchan bien. Entonces puede que el problema no sea aquí directamente. Entonces les pido a las instituciones educativas que tienen problemas con el sonido que recarguen nuevamente o se pasen para el live stream, que ahí no hay problemas de ningún tipo. Listo, muchas gracias. Continúo entonces. Tenemos aquí entonces un polinomio. Estamos buscando un polinomio de grado 3 con coeficientes reales y va a tener ceros al 2 menos i, y como los coeficientes son reales, el polinomio va a tener a 2 más i, que es el conjugado de 2 menos i, también como 0. Entonces estos serían los tres ceros de ese polinomio. Ahora vamos a mirar cuáles serían entonces los factores para que podamos escribir el polinomio p de x. Si estos son los ceros, entonces los factores del polinomio serían x menos 2
Este sería el primer factor asociado al 0, 2. Tendríamos como factor a la expresión x menos 2 menos y. Este sería el factor asociado al número complejo 2 menos i. Y por último, tendríamos el factor x menos 2 más i. Entonces, estos serían los ceros y los factores del polinomio p de x de grado 3 que vamos a escribir. Ahora, entonces, el polinomio p de x que estamos buscando va a tener la siguiente estructura. Va a ser el producto de x menos 2 por x menos 2 menos i multiplicado por x menos 2 más i. Este sería entonces el polinomio p de x. Entonces repito, tenemos los ceros, estos serían los factores y el polinomio pues sería la multiplicación de estos tres factores. Vamos a realizar el producto, este producto que tenemos aquí entre estos factores, y vamos a mostrar precisamente que el polinomio p de x tiene coeficientes reales y que adicionalmente este polinomio que vamos a escribir es de grado 3. Entonces vamos a realizar los productos que tenemos en estas expresiones. Entonces p de x sería, inicialmente tenemos x menos 2 y vamos a realizar entonces el producto entre este factor x menos 2i por el factor x menos 2 más i. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, vamos a multiplicar x por x y x por 2 menos 2 más i. Entonces así las cosas, nos va a quedar x al cuadrado menos 2 entre paréntesis 2 más i por x. Entonces aquí multiplicamos x por x y x por 2 más i, pero recordemos que inicialmente por fuera del paréntesis tiene un signo menos. Ahora multipliquemos menos 2 menos i por x, entonces nos quedaría menos entre paréntesis 2 menos i x, y vamos a multiplicar menos 2i por menos 2 más i. Primero, menos por menos nos estaría dando más. Y, perdón, y ¿qué sería 2 menos i por 2 más i? 2 menos i por 2 más i. Hagámoslo por acá. 2 menos i lo vamos a multiplicar por 2 más i. Miremos que esto es una diferencia de cuadrados. Estamos multiplicando precisamente un número complejo por su conjugado. Entonces, también es una diferencia de cuadrados, pero recordemos que esto sería entonces, si lo vemos como diferencia de cuadrados, sería 2 al cuadrado menos i por i, que sería i al cuadrado. Muy bien, pero ¿cuánto es la i elevado al exponente 2? Habíamos visto que i era la raíz de menos 1. Cuando elevamos esto al cuadrado, i al cuadrado es menos 1, pero se le antepone un menos, entonces vamos a tener que esto es 2 a la 2 más 1, precisamente entonces este resultado es 5. Entonces, menos 2, 2 menos i por 2 más i nos va a dar entonces el resultado que es 5. Entonces escribamos este 5 acá. Vamos a tratar de simplificar esta expresión que tenemos acá
y posteriormente pasaremos a multiplicar por x menos 2. Entonces continuamos acá. Vamos a tener entonces que el polinomio p de x va a ser igual a x menos 2 que multiplica, entonces aquí nos va a quedar x al cuadrado y voy a destruir estos paréntesis que están acá. Me va a quedar menos 2 y menos y, pero al mismo tiempo voy a multiplicar por x, voy a multiplicar x por 2 y la x por la y, pero fuera del paréntesis hay un menos, entonces nos va a quedar menos 2x menos xy. Ahora vamos a escribir esta expresión que tenemos acá. Este menos por este 2 nos daría menos 2. Adicionalmente estamos multiplicando por la x, entonces nos quedaría menos 2x menos 2x, y tenemos menos por menos nos da más, y x por y, entonces aquí nos queda más ix, y finalmente pues tenemos el número 5 más 5, y cerramos esa multiplicación. Entonces aquí nos queda el número 5. Miremos que esta expresión podemos cancelar menos ix con ix. Entonces si cancelamos esas expresiones nos va a quedar lo siguiente: menos ix con ix se van, y entonces nos va a quedar que el polinomio p de x va a ser x menos 2 que multiplica a x al cuadrado menos 2x, entonces nos daría menos 4x más 5. Eso sería entonces el resultado de hacer distributiva en esta expresión que tenemos acá. Ese sería entonces lo que nos queda en esta expresión. Ahora, para encontrar entonces quién es precisamente p de x, multipliquemos x menos 2 por x al cuadrado menos 4x menos 5. Y entonces vamos a tener que p de x va a ser igual. Si hacemos distributiva primero con x, nos va a quedar x por x a la 2, nos va a quedar x a la 3. Este va a ser el mayor grado que vamos a encontrar en nuestro polinomio. Entonces ya está cumpliendo la condición de que el polinomio es de grado 3. Ahora sigamos, x por menos 4x nos daría entonces menos 4x a la 2. X por 5 nos daría entonces más 5. Y ahora apliquemos distributiva con el menos 2. Menos 2 por x a la 2 nos daría menos 2x a la 2. Eso, muy bien, más 5x, muchas gracias, más 5x. Cuando hacemos con menos 2, entonces me queda menos 2x a la 2. Cuando multiplicamos menos 2 por menos 4 nos da menos por menos nos da más, y nos quedaría 8, 4 por 2, 8, entonces nos quedaría más 8x, y menos 2 por 5 nos daría menos 10. Ahora vamos entonces a escribir el polinomio p de x. Sería x a la 3. Vamos a simplificar las expresiones comunes que tengamos en el polinomio. Tenemos 4x a la 2 y tenemos menos 2x a la 2. Como tienen el mismo signo, entonces se suman, y esto nos va a dar menos 6x a la 2. Por otro lado tenemos 5x más 8x, esto nos daría 13x menos 10. Muy bien, este sería entonces el polinomio de grado 3. Este es un polinomio de grado 3, tiene coeficientes reales, dado que los coeficientes son
Para la x a la 3 el coeficiente es 1, para x al cuadrado el coeficiente es menos 6, para este coeficiente sería 13, ¿cierto? 13x, y el término independiente o la constante sería menos 10. Entonces el coeficiente principal es 1, la constante sería menos 10. Este polinomio entonces tiene grado 3, coeficientes reales, y tiene como ceros al 2, a 2 menos i y a su conjugado, que es 2 más i. Esto entonces sería una aplicación del teorema de los ceros complejos. Lo vamos a aplicar cuando tengamos un polinomio con coeficientes reales. Esa es la condición para poder aplicar el teorema de los ceros complejos. Vamos a mirar ahora lo que sería el teorema de la regla de Descartes, que va a ser una regla que nos va a permitir saber cuántas posibles raíces reales y negativas tiene un polinomio, pero no nos va a indicar cuáles son las raíces. Simplemente va a ser una regla que nos permite decir cuántas posibles raíces positivas, reales positivas hay, y cuántas posibles raíces negativas existen en un polinomio. Entonces, miremos qué sería esta regla. La regla de signo de Descartes, entonces, para poderla aplicar, al igual que el teorema de los ceros complejos que vimos anteriormente, necesitamos un polinomio p de x con coeficientes reales. Es decir, esta regla también funciona para polinomios que tengan coeficientes reales y que el término constante sea diferente de 0. También es una condición que debemos tener en cuenta para poder aplicar el teorema de la regla de signos de Descartes. Tenemos el coeficientes reales y que la constante sea un número distinto de 0. Entonces vamos a mirar cuántos números o cuántas raíces reales positivas tiene el polinomio y cuántas posibles raíces reales negativas tiene el polinomio con estas dos condiciones que les muestro a continuación. La primera condición para las raíces positivas entonces va a ser la siguiente: el número de variaciones de ceros reales positivos de p de x es igual al número de variaciones de signo en p de x, o menor a ese número en un entero par. Entonces, vamos a mirar cuántas raíces reales positivas tiene un polinomio p de x, y eso lo vamos a analizar dependiendo el número de variaciones de signo en p de x. Vamos a entender que una variación en signo de p de x es cambiar de más a menos o de menos a más. Y el número de variaciones de ceros reales negativos, es decir, los posibles ceros negativos que va a tener el polinomio p de x, es igual al número de variaciones de signo, pero ya no en p de x, sino en p de menos x, o menor a ese número en un entero par. Entonces, para las raíces reales negativas, vamos a mirar las variaciones de signos en p de menos x, es decir, vamos a sustituir las x del polinomio p de x por menos x, y vamos a mirar cuántas variaciones de signos tiene ese nuevo polinomio. Entonces, esto es una regla, la regla de signos de Descartes. Funciona cuando los coeficientes son reales. Nos dice tentativamente cuántos ceros tiene un polinomio, pero no nos indica cuáles son esos ceros. Es una regla muy poderosa, pero falla en el sentido que no nos da los ceros, precisamente quiénes son los ceros de los polinomios. Entonces vamos a aplicarla, vamos a mirar qué es esto de las variaciones de signo en un polinomio, y esto lo vamos a ilustrar con el siguiente ejercicio. Vamos a mirar cuáles son los posibles ceros positivos y negativos que tiene este polinomio p de x, x a la 4, menos 4x a la 3, más 3x a la 2, más 4x menos 4. Vamos a mirar cuáles son los signos entonces, los posibles ceros positivos. Entonces iniciemos
con los ceros positivos. Entonces primero analicemos los ceros positivos. Entonces, esos ceros positivos se van a encontrar en las variaciones de signo que hay en nuestro polinomio p de x. Entonces, vamos a mirar qué son variaciones. Vamos a entender variaciones por lo siguiente. Miremos, x a la 4, este es un polinomio de grado 4, cuyo el coeficiente del x a la 4 es el número 1. Es un número que es como, es positivo. El coeficiente x a la 4 es positivo. Miremos que el coeficiente del segundo término del polinomio, coeficiente de x a la 3, es negativo. Entonces, el coeficiente x a la 4 es positivo y el coeficiente de x a la 3 es negativo. Entonces, acá vamos a tener una variación de signo. Eso es lo que nosotros vamos a entender como variación de signo. Estamos pasando de un coeficiente positivo a un coeficiente negativo. Es decir, aquí tenemos una variación. Miremos acá, tenemos el menos 4 y pasamos a más 3. Es decir, nuevamente estamos pasando de menos a más. Entonces tenemos otra variación de signos. Entonces aquí tendríamos otra variación, sería la segunda. Pero miremos que el coeficiente de x a la 2 y el coeficiente de x, ambos son positivos, por tanto no tenemos variación en signo. Pero vemos que el coeficiente de 4x es positivo y que el término constante es negativo. O sea que nuevamente tenemos una variación en signo. O sea que aquí tenemos la tercera variación en los signos del polinomio. Entonces, una variación es mirar los coeficientes, si los coeficientes pasan de más a menos o de menos a más. Eso lo vamos a entender nosotros como la variación en los ceros de este polinomio. Entonces, tentativamente, este polinomio tiene 3 raíces, 3 raíces positivas. Tres raíces positivas. O, según la definición nos decía, o una cantidad inferior a 3, o una cantidad inferior a 3, pero disminuida en un número par. Es decir, a 3 le restamos el 2, que es el primer número par que encontramos. Por tanto, entonces podemos tener una raíz positiva. Entonces, este polinomio puede tener o 3 raíces positivas o disminuida en un número par. Entonces nos quedamos con una raíz positiva. Son las dos opciones que tenemos, o tener 3 raíces positivas o tener una raíz positiva. El polinomio es de grado 4. Entonces vamos pensando, bueno, si tenemos 3 raíces positivas, entonces ¿cómo sería la otra raíz? Dado que el polinomio tiene grado 4, debería tener como máximo 4 raíces, ¿sí? Entonces, si tenemos 3 raíces positivas, posiblemente la otra raíz que encontremos sea negativa. O si tenemos una raíz positiva, entonces vamos a encontrar otra raíz que sea negativa. ¿Y qué pasaría con las otras 2 raíces que me quedarían faltando? Entonces vamos a analizarlo en este momento. Vamos para los ceros. Entonces estos son los ceros positivos, los posibles ceros positivos. Son 3 raíces positivas o disminuida en un número par. Entonces nos quedaríamos con una raíz positiva. Y segundo, vamos a mirar los ceros negativos. Pero recordemos que los ceros negativos se ven no en el polinomio p de x, sino en el polinomio p de menos x. Es decir, vamos a mirar quién es p de menos x. Por tanto, vamos a sustituir esta menos x en cada uno de los coeficientes
de este polinomio. Vamos a encontrar quién sería este polinomio p de menos x y nuevamente analizamos los ceros de ese polinomio. Entonces vamos a tener menos x a la 4 menos 4 por menos x a la 3 más 3 por menos x a la 2 más 4 por menos x menos 4. Vamos a mirar cuál es este polinomio que nos está dando. Entonces p de menos x va a ser, si elevamos menos x a un exponente par, pues nos va a dar positivo, o sea que vuelve y nos queda x a la 4. Aquí nos queda menos x elevado a un exponente impar, nos va a quedar negativo, es decir, nos va a quedar menos x a la 3. Pero con este menos que está acá, nos va a dar más 4x a la 3. Aquí tenemos menos x, pero este menos x está a la 2, ¿cierto? Aquí tenemos menos x a la 2, nuevamente nos da positivo, o sea que nos va a quedar 3x. Y por acá nos va a quedar más por menos, nos va a quedar menos 4x menos 4. Este entonces va a ser el polinomio p de menos x. Con este polinomio es que podemos encontrar las posibles ceras, los posibles ceros negativos del polinomio de grado 4. Entonces, vamos a mirar cuántas variaciones de signos hay en este polinomio. El coeficiente de x a la 4 es positivo, el de x a la 3 también es positivo, o sea, no hay variación de signo. El coeficiente de x a la 3 es positivo y el de x a la 2 también es positivo, por tanto, no hay variación de signos. El coeficiente de x a la 2, que es 3, y el coeficiente de x es menos 4, aquí tenemos entonces una variación de signos. Aquí tenemos una variación de signos. Y el menos 4, coeficiente de x es menos 4 y el término constante es menos 4, o sea que no hay variación de signo. O sea que solamente tenemos una variación. Por tanto, este polinomio posiblemente solamente tenga una raíz negativa. O sea que tenemos acá una raíz que es negativa. Tenemos una raíz negativa. Y entonces en un polinomio vamos a encontrar raíces positivas, raíces negativas, es decir, números reales positivos o números reales negativos. Y si no encontramos números reales como raíces, entonces vamos a encontrar números complejos. Entonces miremos, posibilidades para positivas, raíces positivas tenemos 3 y una raíz negativa. Pues aquí tendríamos entonces 4 raíces y el polinomio es de grado 4. Me sirve esta condición. 3 raíces positivas y una raíz negativa, me sirve esa condición. Pero también se puede dar el caso que tenga una raíz positiva, y otra raíz negativa. Entonces me quedan faltando otras 2 raíces, dado que el polinomio es de grado 4. Entonces, si no hay raíces, si solamente hay una positiva y una negativa, entonces es porque las otras 2 raíces tienen que ser números complejos. Entonces vamos a ilustrar para este polinomio cuáles serían las posibilidades que tienen las raíces, cuáles serían las posibles raíces de este polinomio. Entonces este teorema nos dice tentativamente cuáles son las raíces, pero no nos está asegurando cómo son y quiénes son. ¿Listo? Menos 3x, ¿dónde? Acá sería 3x a la 2, ¿cierto?
aquí es con exponente positivo. Entonces quedaría menos x al cuadrado, me da 3x a la 2. Esa es tu pregunta. La institución educativa Juan Alemán, sí, aquí es menos x a la 2. Y entonces miremos que acá inicialmente es 3x a la 2. Cuando sustituimos la x por menos x, nos queda menos x al cuadrado. Y entonces menos x al cuadrado pues nos va a dar x al cuadrado. ¿Listo? Entonces miremos que esta expresión solamente tiene una raíz negativa. Vamos a mirar entonces para ese polinomio cuáles son las posibilidades para nuestras raíces. Entonces, si el polinomio tiene tres raíces positivas, entonces solamente vamos a encontrar una raíz negativa. Vamos a tener 0 raíces complejas y en total vamos a tener 4 raíces, dado que el polinomio es de grado 4. Esa es una posibilidad que nos la da la ley de los signos de Descartes. Pero la otra posibilidad es que nuestro polinomio tenga una raíz positiva y que como ya habíamos encontrado que solamente tiene una raíz negativa, entonces vamos a tener otra raíz que es la negativa, pero el polinomio debe tener 4 raíces, dado que es de grado 4. Entonces, en este caso, tendríamos 2 raíces complejas para que nuevamente la suma de 1 más 1 más 2 nos dé 4 raíces. Entonces, la ley de signos de Descartes nos daba las posibilidades de ceros, o 3 reales positivas y una negativa, o una raíz real positiva, una raíz real negativa y 2 raíces complejas. Miren que estas dos raíces que serían complejas serían conjugadas. ¿Por qué conjugadas? Porque el polinomio es de grado 4 y adicionalmente cada uno de los coeficientes son reales. Entonces, si tenemos raíces complejas, tienen que venir por pares, es decir, una raíz compleja y su conjugada. Entonces, estas serían las posibles soluciones que tiene este polinomio. Vamos a mirar ahora otro resultado que se conoce como las cotas para las raíces de un polinomio. Es decir, vamos a meter en un intervalo las raíces de un polinomio, pero vamos a mirar cuáles tienen que ser las condiciones del polinomio para poder meter todas las raíces dentro de un intervalo. Y ese intervalo, el límite inferior de ese intervalo y el límite superior, es lo que nosotros vamos a conocer como las cotas superior e inferior a las raíces de un polinomio. Entonces miremos qué sería los límites para los ceros. Entonces, aquí tenemos una recta numérica. Vamos a tener un intervalo, vamos a tener un límite inferior y vamos a tener un límite superior. Vamos a tener un polinomio p de x. Si tenemos un polinomio p de x de grado mayor que 1, nuevamente con la condición de que los coeficientes sean reales. Entonces aquí, para poder acotar las raíces, necesitamos que los coeficientes sean reales y sean c sub 1, c sub 2 y c sub k las raíces de este polinomio p de x. Entonces vamos a decir que el número b, este b que está acá, es un límite superior o una cota superior, y que a, este a que está acá, es una cota inferior o un límite inferior para las raíces del polinomio si cada una de esas raíces del polinomio, cada una de estas raíces que están acá, son mayores que el número a, pero son más pequeñas que el número b. Es decir, dentro de este intervalo que tenemos acá, el intervalo formado por a y b, dentro de este intervalo vamos a meter cada una de las raíces. Vamos a meter a la raíz x1,
vamos a meter a la raíz x2, a la raíz x3 y así sucesivamente. Vamos a meter cada una de las raíces de este polinomio. Entonces lo que nos dice esta regla es: las raíces de un polinomio de grado n mayor que 1 que tiene coeficientes reales se pueden meter dentro de un intervalo, ¿sí? Vamos a tener una cota inferior y vamos a tener una cota superior. Vamos a mirar cuál es la estructura que deben seguir estas cotas o cómo es que se deben hallar, y esto es un resultado que nos va a permitir a nosotros saber que las raíces están en cierto intervalo, ¿sí? Entonces es una forma para uno buscar la raíz. Entonces es un teorema que también nos dice en qué región están las raíces, pero no nos dice cuáles son las raíces. Entonces hemos visto dos resultados que nos permiten saber. El teorema de la ley de los signos de Descartes nos decía cuántas raíces positivas y negativas tiene un polinomio. Ahora este resultado nos dice en qué región posiblemente están esas raíces. Entonces miremos cuál es la condición para encontrar esos límites. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tenemos un polinomio con coeficientes reales, donde el coeficiente principal, recordemos que el coeficiente principal es el término que acompaña a la variable de mayor exponente, es positivo, y vamos a suponer adicionalmente que p de x está dividido sintéticamente por x menos c. Es decir, vamos a coger un polinomio p de x y lo vamos a dividir sintéticamente entre x menos c. Ahora vamos a decir lo siguiente: si el número c por el cual dividimos sintéticamente, es mayor que 0 y todos los números de la tercera fila, entendamos por la tercera fila los números que están debajo de la línea horizontal cuando hacemos división sintética, si todos los números de la tercera fila del proceso de división son positivos o 0, entonces vamos a decir que ese c es un límite superior para los ceros de este polinomio p de x, ¿sí? Entonces, si los números de la tercera fila en la división sintética son positivos, tenemos entonces una cota superior para los ceros del polinomio p de x. ¿Y cómo va a ser la cota inferior? Entonces, si el número c, por el cual dividimos sintéticamente, es menor que 0, y si los números del cociente y el residuo de la división sintética son alternativamente positivos y negativos, es decir, son alternados, más, menos, y un 0 en esa tercera fila se puede considerar como un 0 positivo o negativo, es decir, los ceros los tomamos a conveniencia como positivos o negativos, entonces c es un límite inferior para los ceros reales de ese polinomio p de x. Entonces vamos a tomar un polinomio, vamos a dar posibles c, tanto positivos y negativos, y vamos a hacer división sintética y vamos a mirar cómo son los resultados en la tercera fila de esa división sintética. Si son positivos todos o ceros, tenemos un límite superior. Si son alternados, cuando c es negativo y son alternados positivos y negativos, vamos a tener una cota inferior. Entonces vamos a mirar este límite para los ceros reales. Vamos a ejemplificarlo con el siguiente polinomio. Tenemos un polinomio al cual le vamos a buscar el límite superior y el límite inferior para los ceros del polinomio. Aquí no vamos a decir quiénes son los ceros del polinomio, simplemente vamos a dar una región donde van a caer las raíces de este polinomio. Entonces, vamos a dividir sintéticamente este polinomio. Miremos que este polinomio tiene coeficientes reales, entonces se puede aplicar la condición anterior. Entonces vamos a buscar primero la cota superior. La cota superior.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomemos ese número C que vamos a tomar por cota, tiene que ser un número positivo. Entonces vamos a iniciar con el número positivo más pequeño que tenemos, que es el 1. Si el 1 no funciona, pasamos al 2. Si el 2 no funciona, pasamos al 3. Y así sucesivamente hasta que encontremos que en la tercera fila, cada uno de los coeficientes de la tercera fila son positivos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Escribamos los coeficientes del polinomio p de x. Entonces un polinomio de grado 4 que tiene coeficientes 2, 5, menos 2, menos 8. ¿Está completo, está correcto los coeficientes de este polinomio así? ¿O me falta algún coeficiente? Miremos que está la de grado 4, 3, 2, me falta el 0. Muy bien. Entonces hay que escribir cada uno de los coeficientes del polinomio, así la variable no aparezca. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces ahora a dividir sintéticamente, iniciando con el número 1, dado que el número 1 es un número positivo. Entonces vamos a ir sintéticamente, vamos a mirar cómo son los signos de la tercera fila. Entiéndase la tercera fila como los números que van a estar debajo de la línea horizontal. Entonces, recordemos la división sintética. Entonces bajamos el 2. Bajamos el 2. 2 lo multiplicamos por 5. El 2 lo multiplicamos por el 1. Y esto nos da 2. 2 más 5 nos da 7. 7 por 1 nos daría 7. 7 menos 2 nos daría 5. 5 por 1 nos daría 5. 0 más 5 nos da 5. 5 por 1 nos da 5. Y aquí nos dio menos 3. Entonces miremos, para que algo sea cota superior, todos los coeficientes de la tercera fila tienen que ser positivos. ¿Cuál nos dañó la idea de que todos fueran positivos? Este menos 3. Este menos 3 no es un número positivo. Entonces el 1 no es una cota superior. Sigamos intentando entonces con el 2. Verifiquemos si con el 2 sí tenemos una cota superior. Entonces, con el 1 fracasamos porque nos dio menos 3. Íbamos muy bien, pero hasta acá se nos dañó con este signo negativo. Vamos a hacerlo con el 2. Entonces, voy a borrar acá. Voy a borrar todas estas coeficientes. Voy a borrar este. Nuevamente tracemos nuestra línea horizontal y sigamos con el 2. Ya vimos que con el 1 no funcionó. Ahora bajemos el 2. Hagamos división sintética con el 2. 2 por 2 nos da 4. 5 más 4 nos da 9. 9 por 2 nos daría 18. 18 menos 2 nos da 16. 16 por 2 nos daría 32. 32 más 0 nos daría 32. 32 por 2 nos daría 64. Y 64 menos 8 nos da 56. Ahora miren, todos los coeficientes de la tercera fila son positivos. Por tanto, tenemos una cota superior. Tenemos una cota superior para este polinomio en el número 2. ¿Sí? El número 2 entonces va a ser una cota superior. Entonces ya podemos ir diciendo, si tenemos una recta numérica donde tenemos, vamos a tener a este 2 como la cota superior. Entonces los números, las raíces,
todas las raíces de este polinomio, lo que nos está diciendo este resultado es que todas las raíces de este polinomio son números menores que 2, porque este es una cota superior. Entonces, este es el procedimiento. Ensayamos con 1, no nos dio, ensayamos con el 2, y con el 2 sí nos funcionó. Voy a pasar aquí, en un lado, voy a mostrarles lo que sería la cota inferior. Pero para la cota inferior debemos considerar, son números negativos. Entonces vamos a considerar al menos 1. Entonces vamos a considerar C, puede tomar los valores menos 1, menos 2 y menos 3. Vamos a mirar con cuál y pues podemos continuar con menos 4. Vamos a mirar cuál de esos números es cota inferior. Nuevamente hagamos lo mismo, escribamos los coeficientes del polinomio, que son 2, 5, menos 2, 0 y menos 8. Y vamos a empezar a hacer división sintética con cada uno de esos números que tenemos ahí. Entonces, iniciemos con el menos 1. Vamos a mirar si con el menos 1 nos funciona. Entonces, bajemos el 2. 2 por menos 1 nos da menos 2. Cinco menos 2 nos da 3. Hasta aquí paro porque para que sea cota inferior, los términos de la tercera fila tienen que ser alternados, es decir, un número positivo, un número negativo o un número negativo y después un número positivo. Aquí paro porque aquí nos están alternando los términos, este es positivo y este es positivo, entonces el menos 1 no es cota inferior. Entonces debemos ensayar con otro número, entonces continuemos con el menos 3, el menos 3 va a ser, sí, muy bien, el menos 3 va a ser, pero ensayemos con el menos 2 para que verifiquemos que tampoco va a funcionar. Bajemos el 2, 2 por menos 2 da menos 4, 5 menos 4 me da 1, y entonces miren que tampoco tenemos variación en signo en la tercera fila, entonces el menos 2 no funciona. Nos dijeron el menos 3, muy bien, ese menos 3 va a ser la cota inferior a los ceros de este polinomio. Bajemos el 2, 2 por menos 3 me da menos 6, menos 6 más 5 me da menos 1, vamos bien, ¿cierto? Vamos bien porque tenemos variación, positivo y negativo. Bajemos ahora el menos 2. Multipliquemos ahora menos 1 por menos 3. El resultado nos va a dar 3 positivo. 3 positivo. Menos 2 más 3 nos da 1. Nuevamente vamos bien porque tenemos más, menos y de menos a más. Ahora, 1 por menos 3 nos da menos 3. Menos 3 más 0 nos da menos 3. Continuamos muy bien porque seguimos con variación. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y menos 3 por menos 3 me da 9. Y 9 menos 8 nos da 1. Entonces miremos, en la tercera fila hay variaciones de signos, de más a menos, de menos a más, de más a menos y de menos a más. Tenemos intercalados, estamos alternadamente teniendo números positivos y negativos. Entonces tenemos que la cota inferior para las raíces de nuestro polinomio es el número menos 3 y que la cota superior para las raíces de nuestro polinomio es el 2. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? No sé, pero lo que sí tengo certeza es que es el 2.
Lo que sí tengo certeza es que las raíces de este polinomio son más grandes que menos 3 y más pequeñas que 2, ¿sí? Entonces las raíces van a estar aquí en este intervalo. Eso se conoce entonces como los límites superior e inferior para las raíces de un polinomio. Entonces hemos visto dos resultados que nos dicen en qué región están las posibles raíces, que es este resultado de los límites, y el teorema y la ley de signos de Descartes, que nos dice cuántas raíces reales y positivas y negativas existen. Vamos a ver un resultado adicional ya para terminar el día de hoy, que se conoce como el teorema de los ceros racionales. Este teorema entonces nos va a nosotros a decir posiblemente cuáles son las raíces de un polinomio, ¿sí? O sea, con este teorema, si el polinomio que nos den cumple las siguientes condiciones que ya les voy a ilustrar, vamos a poder encontrar las posibles raíces. Entonces ya aquí sí vamos a dar un mecanismo para buscar las raíces. Los otros dos resultados decían de qué característica eran las raíces y en qué región posible estaban, en qué región posiblemente estaban. En esta vamos a mirar cuáles son las posibles raíces. Entonces miremos cómo vamos a buscar esas posibles raíces de los polinomios. Entonces, si el polinomio p de x igual a su nx a la n más a su 1 más a su n menos 1x a la n menos 1 más a su 1x más a su 0 es un polinomio de grado 1, pero aquí vamos a iniciar entonces con coeficientes enteros. El teorema de los ceros racionales funciona solamente si los coeficientes son enteros, no reales, sino enteros. Las otras dos condiciones eran para coeficientes reales, estas para coeficientes enteros. Entonces, toda raíz racional de este polinomio, es decir, racional entiéndase como una fracción, cumple la siguiente condición, que p divide a su 0. ¿A su 0 quién es? El término constante. Y q divide a su n. ¿A su n quién es? El coeficiente principal. Entonces, los posibles ceros racionales son números que dividen al coeficiente constante y los números que dividen al coeficiente principal. Vamos a ejemplificar este resultado, vamos a mirar cuáles son los posibles ceros racionales. Entonces aquí ya tenemos un acercamiento para mirar cuáles son los ceros de un polinomio. Entonces vamos a ilustrar cuáles son los posibles ceros racionales de este polinomio. Un polinomio de grado 5, esperaríamos que tiene 5 ceros, ¿cierto? Algunos pueden ser reales, otros reales negativos, otros complejos, ¿sí? Pero vamos a mirar primero que todo la existencia de raíces racionales. Vamos a mirar la existencia de raíces racionales. Entonces recordemos que las posibles ceros racionales son de la forma P sobre Q, donde P es un divisor del término constante. En este caso el término constante es el número 6. Y Q es un divisor del coeficiente principal. En este caso nuestro coeficiente principal es el número 3. Y entonces les pregunto, ¿cuáles son los números o cuáles son los divisores del 6? ¿Cuáles son los divisores del 6? Entonces, el 1 divide al 6, ¿cierto? El 2 divide al 6, el 3 divide al 6 y el mismo 6, ¿sí? Pero no solamente el 1 divide al 6, el menos 1 también lo divide. Entonces tenemos que el más o menos 1, es decir, el 1 y el menos 1 dividen al 6. Tenemos que el 2 positivo y el 2 negativo también son divisores del 6. El 3 y el menos 3, y el 6 y el menos 6. Listo, también están los números negativos, muy bien. Esos serían los posibles divisores del 6. El número 3 es un número primo.
tiene divisores al 1 y al más o menos 3. ¿Sí? Y al más o menos 3. Y entonces, los posibles ceros racionales o raíces racionales de este polinomio son fracciones. Es decir, vamos a formar fracciones entre los divisores del 6 y los divisores del 3. Es decir, entonces formamos 1 dividido 1. Entonces los posibles ceros van a ser los posibles ceros, entonces van a ser el 1 dividido el 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener al más o menos 1. El 1 dividido el 3. Entonces vamos a tener el más o menos 1/3. El 2 dividido el 1. Entonces nos da más o menos 2. El 2 dividido 3. O sea que nos va a dar más o menos 2/3. Dos dividido 1 y 2 dividido 3. El 3 dividido el 1 y el 3 dividido el 3. El 3 dividido el 1 pues nos da más o menos 3. El 3 dividido el 3 pues nos da 1. Ya lo tenemos acá. Entonces no lo volvemos a considerar. Ya lo contamos una vez. Ahora el 6 dividido 1. Entonces tenemos más o menos 6. Y el 6 dividido el 3. 6 dividido 3 nos da 2. Pero como tenemos más o menos, entonces nos daría más o menos 2. Pero el más o menos 2 ya lo contamos. Entonces, estos serían los posibles ceros de nuestro polinomio. ¿Cuántos posibles ceros tenemos? Tenemos al 1, al 1/3, al 2, al 2/3, al 3 y al 6. Tenemos 6 ceros. Pero combinados con signo positivo y negativo. O sea que en total tenemos 12 posibles ceros. Entonces este es el teorema de los ceros racionales. Nos dice cuáles son los posibles ceros. Ahora, para investigar cuál de estos 12 números es 0, entonces ya el procedimiento a seguir es hacer división sintética entre cada uno de los coeficientes de este polinomio y estos numeritos que tenemos aquí, y estos 12 numeritos, y mirar cuáles de esos 12 números nos deja residuo 0. Y con eso verificamos entonces que son ceros. Pero aquí solamente nos están pidiendo cuáles son los posibles ceros. Entonces los posibles ceros son estos 12 números que están acá. Bueno, hasta este momento entonces hemos visto herramientas para encontrar los ceros de un polinomio, mirar en qué regiones están, cuáles son las cotas que tienen esos ceros. Muchas gracias por su asistencia y su participación. Recuerden entonces que la próxima semana tenemos un receso, dado que los estudiantes tienen una semana de descanso. Entonces nosotros también descansamos una semana. Nos veríamos nuevamente el martes 18 de octubre en el programa Vamos para la Universidad. Muchas gracias. Que tengan un resto de día muy bonito. Hasta la próxima.